Atención a la última hora porque Jaime Peñafiel ha hablado después de todas estas polémicas que envuelven al rey emérito con esas demandas y además ha aprovechado para hundir a Leticia y también a Leonor. Vamos a pasar a leer el artículo de Jaime Peñafiel y lo analizamos. Con motivo de las demandas que está emprendiendo el rey emérito Juan Carlos y que a mi criterio tanto le van a perjudicar, recuerdo aquel 18 de junio de 2014, la triste ceremonia celebrada en el Palacio Real donde firmaba su abdicación en un documento que al parecer poco interesaba, porque la entonces vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, lo encontró abandonado en la mesa donde se había firmado. Lo único que deseaban todos aquellos que propiciaron su marcha era que desapareciera de una puñetera vez, al parecer también su familia y por supuesto Leticia. Varias fueron las personas que colaboraron en la abdicación del hoy rey emérito, según Javier Ayuso, exdirector de comunicación de la Casa Real de 2012 a 2014, que tuvo un papel importante y no solo en la abdicación. Idea suya y de Rafael Espotorno fue que don Juan Carlos se humillara ante España entera pronunciando aquella frase el día que, bajo de moral, abandonaba la clínica en la que había permanecido desde que regresara de Botsuana. Lo siento mucho, no volverá a ocurrir. Peor, mucho peor, fue lo que sucedió el 6 de enero de 2014, Pascua Militar. Aquel día saltaron todas las alarmas contra el rey, incapaz de leer correctamente su discurso institucional a las Fuerzas Armadas debido a su estado físico, y es que estaba agotado. Había llegado esa madrugada de Londres, donde celebró su cumpleaños junto a su amiga entrañable Corina Larsen, a quien también ha demandado estos días. Tanto la familia como el gobierno y los políticos se quedaron tan afectados que pensaron que era el momento de que abdicara, y un mes más tarde, en febrero, se decidió que el rey tenía que marcharse y dar paso a su hijo. Aunque entre aquellos que deseaban que el rey se fuera estaban por razones obvias la reina Sofía y también Leticia, la nuera que nunca se llevó bien con el real suegro desde que se opusiera públicamente a su boda con aquellas terribles palabras: te vas a cargar la monarquía. En estos momentos, con sus demandas, es él quien está poniendo en peligro la institución. Volviendo al tema que nos ocupa, era el momento de la venganza y de que su marido se convirtiera en rey y ella en la consorte del rey. Felipe, por supuesto, a espaldas de su padre, acudía, como reconoció Javier Ayuso, a las reuniones secretas de trabajo celebradas casi a diario en el despacho de Espotorno. Trabajábamos con la máxima confidencialidad, de hecho, no lo sabía nadie de nuestros equipos. Todos los trabajos que íbamos haciendo los grabábamos en un pendrive, no en el disco duro de los ordenadores por razones obvias. Toda una operación en la que participaba el príncipe Felipe para apartar a su padre ante la crítica situación. Asimismo, Jaime Alfonsín, secretario del príncipe y el hombre de Zarzuela que más odiaba al rey Juan Carlos. A propósito, ¿qué es de él? Quienes lo tenían que saber eran, se supone, Felipe González, Pérez Rubalcaba, Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, aunque a estos se les informó unos 3 días antes. El 15 de mayo eran las elecciones europeas, al final de junio se disolvían las Cortes y había que aprovechar en esos 45 días el momento más oportuno. Sobre la mesa 2 opciones, el 2 o el 9 de junio. ¿Cuál fue el problema?, se preguntará el lector. Que cuando Moncloa anuncia que iba a haber una declaración institucional del presidente del gobierno, empezaron a correr rumores, señala Ayuso. No obstante, todo salió según lo previsto en esta operación de la que Javier Ayuso y Rafael Espotorno fueron los artífices. Sigue Jaime Peñafiel, yo estoy leyendo. Ese día recordé las declaraciones que sobre una posible abdicación de su marido hizo la reina Sofía a Pilar Urbano. ¿Abdicar por misión cumplida? Abdicar nunca. El rey no abdicará jamás, será rey hasta su muerte, respondió la reina Sofía de forma terminante.
Recordando estas premonitorias palabras de doña Sofía y también mías con el libro El reino abdica, de Jaime Peñafiel, vaya clarividencia que tuve, y pensando en la actual situación de don Juan Carlos no podemos evitar recordar lo que Albert Boadella ha dicho refiriéndose al emérito: no hay nada como un gran entierro real. Y además, con toda la parafernalia, el rey ha muerto, viva el rey, a sus 87 años solo hay que esperar. Bien, pues Jaime Peñafiel aprovecha aquí un poco para hacer un recordatorio. Lo cierto es que él llama a Jaime Peñafiel, entre otras cosas, impresentable a Revilla. Pero bueno, aquí parece que le echa un envite a Felipe, eso sí, sin olvidar los dardos hacia Leticia. Decía que también criticaba a Leonor, y es que este es el core, un poco el núcleo de la columna, pero tiene una sección al final, esos susurros, que dice: según Beatriz Miranda, la revista de mis amores y mis dolores, el Hola, pretendió comprar las fotos de la princesa en bikini para retirarlas y hacerle un favor cortesano a Leticia metiéndolas en el famoso cajón, pero pedían mucho dinero. Es curioso porque bueno, pues Jaime Peñafiel está también ahora que quiere cambiar un poco también a Leticia por Leonor. Luego llama a Revilla impresentable por insultar al rey Juan Carlos. Dice: le exige que mejor permanezca callado debido a su situación, y cuando le piden explicaciones se descojona. Es capaz de pedirle daños y perjuicios en muy cara. Dice: y pensar que este tipo ha sido presidente de una comunidad tan importante como la cántabra. Y bueno, pues ya no veo nada más por aquí. Nada que nos interese en ese sentido de la familia real. Bueno, esta trastienda de la abdicación del rey Juan Carlos ya Jaime Peñafiel la había dicho en otras columnas, porque a mí sí me suena esto de que Felipe González, Rubalcaba, Rajoy y Soraya se les informó unos 3 días antes. Es curioso, es un episodio del que nunca hemos metido la cuchara, pero de ahí podrían salir varias conspiraciones, ¿no? Pero bueno, yo creo que lamentablemente es más simple que una conspiración así, rollo, pues no sé, el Watergate, etcétera. A ver, esto es un poquito más de lo mismo. Habla de declaraciones de la reina Sofía a Pilar Urbano. Esto, si no me equivoco, ocurrió en los años 90. Y de allí a aquí, pues ha llovido bastante. Entonces, en ese sentido, yo creo que no hay tanto que tenerlas en cuenta. Yo lo vuelvo a decir, con las demandas, Juan Carlos lo único que hace es poner en el disparadero, en esto sí estoy de acuerdo con Jaime Peñafiel, a la institución monárquica. Y sobre todo poner en el disparadero, por lo que se va a volver a hablar, a la reina Sofía, que digamos que parece que es el único elemento de unión entre unos y otros. En una España tan polarizada como tenemos, pues parece que la reina Sofía en este sentido logra amigar filias y fobias dentro de los distintos miembros de la monarquía. Logra también un poco un consenso porque nadie le critica exactamente su trabajo y no deja de parecer por parte de algunos medios bueno, pues que hay como una intención de humillarla, siempre cogiendo en este caso al marido, que se está desmarcando con una serie de cosas que no sabemos cómo le van a salir. En cualquier caso, esta es la opinión de Jaime Peñafiel. No sé qué os ha parecido, dejadlo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JEC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.